esta grabación ha salido todo mal. Sí. Lo sentimos mucho por el audio, por el vídeo, por Bobby, por los ruidos, por la luz, por la calidad en general, pero simplemente queríamos, incluso en este estado, seguir haciendo contenido. Así que lo sentimos, esperemos que disfrutéis de esta experiencia con nosotras. ¡Braxu! Hola, somos Lumón, Lucía, Almendra. y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Por si no habéis visto el nuevo vídeo que subimos después de las vacaciones y eso, y darle para contexto de cosas. Si lo habéis visto, pues hoy por fin ya estamos de vuelta después de mucho tiempo con los MVs de Seventeen en orden cronológico, y hoy vamos a estar reaccionando, madre mía, por fin, lo que hemos tardado en llegar a esto. Buah, es increíble. Es increíble. Vamos a estar por fin reaccionando a Backsu Class. No hemos visto a Seventeen juntos en un MV desde maestro. Yes. Desde maestro. Desde maestro, Bobby. Por si no habéis estado viendo los vídeos de los subunits de este disco, vamos a estar... ¿Este es Bobby? Es un poco precaria nuestra situación en este momento. Disculpe. Vamos a estar viendo primero el lyric video porque es verdad que no somos muy conscientes de qué partes canta cada persona, pese a conocer esta canción, la conocemos perfectamente. De hecho, Yo solo conozco la parte del bajo. Y tanto. bueno, pero lo hemos visto en el concierto. O sea, somos familiares con esta canción, pero es verdad que es que no la hemos. No tengo ni idea de qué dicen aparte de canto. Yes, así que vamos a verlo para enterarnos de las lyrics y para saber quién canta cada parte. Pues vamos a ver el lyric video. No sabía que esto era Joshua. Bobby. ¿Qué? Ah, vale, se lo espero. Ok. ¿Qué has dicho? Sí, sin dispel. Ah, Vale, es su idioma inventado que se ok, eso, que alguien nos explique, por favor. Oh my god, I was like, ¿qué? Yo, esta era, la amo, los looks. Modo. Claro, es que el look de Vernon es muy god. Ya. Es el más extremo de todos. Es particularmente me hace recordar a la primera era que vimos de Seventeen. ¡No! Sí, porque se le ve súper bebé. ¿A todos o a él? A él particularmente. Míralo, se le ve súper bebé. Sí, pero bueno, es que esto seguía siendo hasta el second Pura, o sea... Ya, pero por eso te digo que me hace recordar el primer video que vimos de ellos.
Ya. Pero los demás no, los demás los veo como un poco más... Puede ser. Igual aquí ya están bastante cambiados, ¿eh? Sí, las lyrics son un poco como la canción, Yeah. como very friendly. No es que sea demasiado profundo, ¿no? Pero es como, sí, todo el mundo se puede sentir identificado Claro, con lo que están diciendo. Lo que quiero decir es que no es como que No. estén aquí haciendo la enciclopedia, como Pinwheel, ¿sabes? It's fine. Está bien, es Está una bien. canción que me parece guay, Sí. a mí estos son mi tipo de canciones. Sí. Divertida. Yes. Es decir que, o sea, de todo el concierto, porque fuimos a ver el Polo Again, me encantaban todos los arreglos. Y ahora, siendo todas las canciones un poco parecidas, por eso. Yo no las conozco lo suficiente como para que no pase eso. Disculpe lo precario. Sí. Es que queríamos acabar ya, no podemos fluir más. Hacemos todo por el amor a O eso. sea, estamos aquí sufriendo. Sí. Pero, o sea, no sufriendo, yo quería verles, ya. Lo siento, Almendra. Yo también estoy sudando. Ok, Vamos a ver, a mí. Yo también, no tengo. Escucha, es de las pocas cosas de contenido de Seventeen que todavía no he visto nada. Menos esto que lo vimos en el Game Killers, obviamente. Sí, bueno, solo la entradita. ¿El qué? Que es solo la entradita. Ya, por eso, pero que no sé absolutamente nada de Seventeen. Así que sin más dilación, vamos a ello. Por cierto, guay. ¿Qué está pasando? Están como que... Es que no entiendo. Creo que es como la entrada a un lugar y se están Colando. colando. Pero Gucci como que les ha pillado. En plan, Sí. puedes hacer No, algo. no, no, ¡Oh muy my bien. god! Soy. Pégale, Gucci, pégale. Se lo merecía. ¿Qué? ¿Qué dice? Specialized Videotape Technology. Lo que simplemente significa es no es ¡Ah! ¡Oh my god! Perdón. Ok, I get it now. It's fine. This is gonna be how to edit. ¿Qué es What's eso? that? Quiero suponer que es de la pelota. Ah, creo que hemos hecho que no haga ruido. ¡Ah! Prosigamos. What? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Ah? Black Zoo. ¿No son los sets reutilizados de las subunits? Sí. Change up. Cool. Ah, ¿No tienes Twitter? no. Trauma. Eso es Wow, di que no sé por qué me veo muy diferente. ¿Tiene lentillas? Puede ser. Wow. Me encanta el pelo. Yes. ¡Wow! ¿What? ¿Cuál de viva rubio? Tenía razón. Me gusta reconocerle. Se ha cambiado, ¿no? Sí. Pensaba que era Dino. Me he quedado confusa. Sí, pero mira, no me ves está muy bien el pelo. Me encanta ese paso de baile. Me encanta. Casi todos han tenido el pelo, excepto Niño y Piqué. Sí, porque José sí que lo llevaba rojo. No, iba rubio. Ah, mira, aquí Gucci lo lleva. Sí. No. Estoy muy confundida. Seguimos con la misma temática Sí. de Niño Gráfico, ¿te acuerdas que lo Yes, sir. Wow. ¿Y esos efectos? Es un poco adorado, han vuelto a sacar la biblioteca de efectos. Yes. Joshua? Esa transición, I like it.
Me encanta. I am waiting for this. Yes, yo es que siempre te lo digo que me encanta Este video. esta era. En cuanto a estilismo de cosas, me encanta. ¡Qué guay! That's very nice. Yeah, o sea, eso, me gusta cómo han reutilizado ¿Todo? Es decir, pero este literalmente es como la continuación de Chainsaw. Sí, sí, además, Porque era- todo de los de drama de Pero no te diría drama- que exactamente porque los mencionan, pero visualmente el que más se parece es esa a Chainsaw. No, totalmente. Porque sale lo del coche, sale lo de la visita esta redonda donde están trabajando, luego añaden esto de la oficina. No, y hasta las Y referencias tal. que hicimos como que parecía muy enfocada en diseño gráfico. Mm. Aquí vimos como que un tipo Photoshop que está Ya. ahí pasando, luego vemos como este mascot de distintos objetos que no sé si significaban algo, sería interesante saber, que salen como cassettes y sale, bueno, Sí. supongo que hice porque hice videotape technology, whatever. Claro, que Tal vez por eso salen tantos, porque salen un montón de videotapes. Ya, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué es Una este persona, una espectáculo? compañía, ¿qué está pasando? Pero no entiendo este booth aquí en medio de la nada y estos efectos especiales. No entiendo cómo entraría al Envy. Porque tienen como... Perdón. Moving on. Very cool. O sea, me gusta cómo han hilado todo. Como tú dices, quizás Penguin es... Ay, quería ver lo que ponía ahí. Es lo que menos se puede hilar a todo esto. A ver. Y... Project Architect. Director... Alexa Mini. Sí, yo creo que han cogido una claqueta medio de verdad. 1, 1, 2, 13. Sí, el tic. No sé cuántas veces lo han hecho. No, ya va. ¿Qué significa algo? Ajá, no. Sí, ¿no? 1 más 1 más 2. O sea, 11. En fin, las cosas estas de los números de 17 que yo todavía estoy perdida. ¿Qué es 17? Suma 17. En fin. Pero decir eso no significa en ese momento nada. No era porque eran 3 equipos y no sé qué. Yes. Yes. Es decir, vemos todas las referencias a Che. Ah, me encanta. Y adoro, yo sé, porque aquí igual, mira, me encanta cómo pasa con él. Es decir, aquí regresamos. Me Es como gusta. lo que dije yo, que te Me dije encanta. que el pelo de Berno me hacía recordar a qué. Ya, no tienes razón. Y esto me hace recordar mucho a la edición del primer Ya, video yo- que vimos. Me encanta esta evolución. Pero es un poco más refinado. No, totalmente. Es el potencial de Adore You. Sí, Si hubiesen tenido más de $5 de presupuesto. exactamente. Entonces, ves, tienes un videotip de trauma. Ya. Salía el de Chinchap. Es verdad que el de Penguin no he visto la referencia a Penguin por ninguna parte. Sí. Ni al de. ¿Cómo se llamaba el del performance? No tenemos ni idea haciendo referencia a ya, eso. ¿no? disculpa. ¿Ves? Entonces, todos estos objetos que salen, no sé si tienen alguna referencia o solo Es que son no me he dado objetos. cuenta que este era bonus. ¿En serio? disculpad. A mí también me costó, pero Es que luego- como lo he visto antes por la luz y tal, te prometo que yo pensaba que era Dino. Pero luego me he dado cuenta que estaba cantando él. Yo en este plano así, boca abajo, del revés, rubio. pues sí, pensaba que era sí. Dino, pero porque es que tampoco he visto a Wonu nunca con este color de pelo. Ajá. Confundida. ¿Qué Yeah, ponía? it's a Drink. ¿Qué? ¿Qué ponía? ¿Es lo que llevaba en la ropa? Espera. Drink beer, save water. ¿Por qué lleva eso puesto? Creo que es parte de la camiseta. Ah, no, I'm just saying. It's a question. Fashion choice. Ok, How to how to make make a a video. Me encanta. El estilismo a veces es un poco raro otra vez con estas chaquetas de chándal así random, pero queda bien. No sé, a mí me parece que están haciendo como referencia A cosas. a todos sus envíos anteriores. Sí, puede ser. O sea, que empiezan con la
¿Ves? Con esto de efectos especiales, lo de graphic design, eso era Photoshop. El Photoshop muy antiguo, pero era Photoshop. Eso me encanta, Yes, por Dios. le queda tan bien esa chaqueta a Scoops. Dios mío. De repente guapo. ¡Ay, mira! Eso es trauma. Ya, es trauma y change up debajo, ¿no? Sí, ¿no? Mira. Pareciera que sí. ¿Ves? Sí, arriba es trauma y sí es change up abajo. ¡Qué cool! ¡Me encanta! ¡Qué guay! Como lo han incluido todo. Sí, ahí se ven un poco loco con los... No, pero está cool, porque la cancha de baloncesto puede ser también Manset. Sí, es que ¿Manset? sí, yo creo que todo están haciendo referencias a sus otros envíos, ¿no? Qué chulo. No tenía ni idea de que era así. Me alegro de no haberlo sabido. Me gustan mucho las tomas de... como en slow-mo, de fiesta que tienen. sí. ¿Ves? Esos Sí. objetos del match cut, Ya. ¿significan algo? Al final no. Seguro que sí. 100%. Esto sí. Ay, las caras. Me encanta. Este debe ser gracioso si tiene un behind the scenes de cómo lo graban. Ay, sí. Ojalá que sí. No sé por qué las partes en las que sale Bernard en el centro bailando me llaman mucho la atención. No sé si es la parte de la coreografía en específico que... A mí, cuando he visto a Vernon en live performances, siempre me llama muchísimo la atención. No te podría decir por qué exactamente, pero es como que tiene mucho carisma cuando está performando. Nunca me hubiera imaginado el envío así. No sé qué me hubiera imaginado, Yo pero tampoco. no sería como que... Yo no sé por qué me lo imaginaba como muy intimidante por algún motivo, o sea, como muy macarra. ¿Sabes? Como muy tough boy. Como... Thank you. Estos Comebacks. Sí, pero es como black suit. Solo esa para decir la La canción, la almendra, ¿no? Era como... Pensaba que era, pues eso, como en esa línea como de manse de masculinidad. Interesting. Lo siento. Esa era mi percepción, ¿vale? Y como que, ¿no? Como sobre todo, sí que había visto las partes del código del estribillo, ¿no? Que es como... ¿Sabes? Como este macho energy. No sé, es confidence, using confidence, ¿sabes? No sé. Entonces, intimidante en ese sentido de como tener mucha presencia. Yo es que me la había imaginado no tanto en un set como lo hacen aquí, sino más como en un set en una ciudad con backup dancers, con más como que Claro. más choreography oriented. Me lo había imaginado más o menos. It's so nice to see them. Teníamos muchas ganas. No hemos hecho todo mal, hasta no le hemos puesto el cargador al portátil y se va a apagar. Sí. Things are happening. Things. Claro, un meme de bueno, things keep happening. Anywho. No, el mejor nuevo meme es el Life is not as you nice. Ese es el mejor nuevo meme. Life is not as you nice, oh my god. Tenemos que verlo. Oh my god. En fin, vamos a cortar este vídeo antes de que se apague el ordenador. Pero disculpad todo. Esto va a ser así una pequeña temporada con el audio mejorado porque Sí. procuraremos que el micrófono esté encendido, esté bien. Pero sí, esto es en lo que nos hemos convertido hasta nuevo aviso. Vale, disculpad y muchas gracias. Teníamos muchas ganas de volver. Esperamos que acojáis estos vídeos súper bien. Vamos a seguir viendo todos los envíos de Seventeen por orden. Seguiremos con nuevo contenido también de Going Seventeen. Os leemos, os apreciamos. Y nada, eso. Que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.